Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia. ¿Quién escribió Génesis? A ver quién sabe. Moisés. Eso quiere decir que Génesis se escribió mucho tiempo después, obviamente, de que pasó. ¿Quién estuvo en el principio? Antes de Adán y Eva. Solo Dios. Ahora, lo que vamos a leer hoy es la historia de cómo se creó no solo la humanidad, sino de cómo se creó todo lo que nosotros conocemos como el universo. El universo es algo que ninguno de nosotros tiene ni idea ni dimensión de cuán inmenso es. Y Dios lo creó en Génesis 1. En Génesis 1 se nos cuenta cómo fue. O mejor dicho, se nos cuenta quién fue. Y es interesante entender de que no se trata tanto de explicar el cómo, sino que fue Dios quien lo creó. Ahora, todos nosotros tenemos dos opciones a la hora de leer Génesis, o dos opciones a la hora de hablar del comienzo. O tenemos la teoría de la evolución, que dice que fue por una explosión del Big Bang, de hace miles de millones de años, o Dios creó la Tierra. ¿Se entiende? O fue de la nada, o sea que de la nada en un momento apareció todo, o Dios. ¿Se entiende? No hay una tercera opción acá. O entendemos que todo vino de la nada porque no sé qué, o en un momento alguien que estaba fuera de la creación que nosotros conocemos intervino y lo creó. Y nosotros leemos en Génesis 1:1 que dice ¿qué? ¿Quién lo puede leer? 1:1. En el principio de la historia de la humanidad, ¿qué hizo Dios? Creó. Dios creó el cielo y Dios creó la tierra. Dios creó todo lo que nosotros conocemos. Ahora, cuando dice Dios creó el cielo y la tierra, no está refiriéndose a que creó el planeta Tierra solamente. Se está refiriendo a todo lo que existe en toda la galaxia y en todo el universo. ¿Saben que podría empezar a hablar de distancias? Pero nosotros para, por ejemplo, llegar a un determinado planeta, como por ejemplo Júpiter, tenemos miles de años. ¿Se entiende? Por la distancia que hay. Ustedes ven a la noche las estrellas y sabrán que las estrellas están a miles de millones de kilómetros de nosotros. Entonces tenemos una distancia infinita. ¿Y qué hizo Dios? Dios, de un momento, en un segundo, lo creó. Ahora, ¿cuál es o cómo creó Dios esto? Dijo Dios, creó Dios con su palabra. Y eso es lo que vamos a ver. Miren lo que pasa en el versículo 2. ¿Quién lo puede leer? La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Dios crea todo, pero ¿qué pasa cuando crea todo? Está todo vacío, está todo desordenado. Ahora, esto no lo podemos nosotros dimensionar con la mente, porque imagínense una pelota de agua y oscuridad. No había nada, absolutamente nada, nada de nada. Y dice que estaba todo vacío, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. ¿Qué será el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ahora vive en nuestras vidas, en todos los que hemos creído en Jesús, ya se paseaba por la humanidad, por la creación, antes de que todo tuviera orden. Y ahora, dice el versículo 3, ¿quién lo puede leer? ¿Otro? Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Entonces Dios, ¿qué hizo? Habló. Y con su palabra, ¿qué pasó? Creó. Y vemos que no hay resistencia y vemos que no hay tiempo. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Entonces, ven que no hay mucha explicación del cómo, sino que entendemos algo. Dios creó los cielos y la tierra. Fue Dios el creador. Ahora, hasta este versículo sería más que suficiente, o lo que vamos a ver en el capítulo 1, para nosotros obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es creador y nosotros somos sus criaturas.
Y si yo me niego a rechazar si yo rechazo la idea de que Dios fue el que creó la tierra y la humanidad, entonces estoy aceptando la idea de que nosotros provenimos de los monos. Entonces, si provenimos de los monos, cualquiera puede hacer lo que quiera. ¿Se entiende? ¿Y por qué un mono está en un zoológico y nosotros no? Si venimos somos de la misma especie. ¿Por qué no se siguió así? ¿Por qué no se siguió evolucionando? ¿Y por qué? Y exactamente, pero justamente la teoría de la evolución explica eso. El tema es que quedamos envueltos en la supervivencia de tratar de sobrevivir y nada más. O sea, la vida es simplemente una secuencia de minutos que estamos sumergidos en la historia. Y ¿saben? ¿Alguien conoce algo de la historia de Hitler, por ejemplo? Hitler fue el que mató más personas en la historia. 7.000, creo que fue 7 millones de judíos. O sea, fue una cifra, pero indescriptible. ¿Y saben en lo que creía Hitler? En la teoría de la evolución. Y él decía que como somos provenientes de los animales, los más inteligentes o los más aptos tienen que sobrevivir. Somos la raza superior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los otros? Exterminarlos. Entonces, fíjense cómo crea caos en toda la historia el hecho de creer que venimos de los monos. Y esto puede parecer una locura, pero lo que, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí me han enseñado en la escuela. Fíjense a qué punto está arraigada la teoría de la evolución, que es lo que se nos enseña, o lo que se enseña en muchas escuelas. Que el Homo sapiens, sapiens, que esto, que un periodo de tiempo. Entonces no tenemos amo. ¿Se dieron cuenta? No tenemos dueño. Cada uno puede hacer lo que se le plazca. Porque nadie nos creó. Pero si alguien nos creó, ese que nos creó podría tener el derecho de gobernarnos. Y ahí es donde entra el tema. Por eso es importante, y vamos a leer varios pasajes. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Isaías 40:26. Alguien que busque Isaías 40:26. Alguien que busque el Salmo 19:1. Y alguien que busque Hebreos 11:3. 19:1. Isaías 40:26. Hebreos 11:3. ¿Qué dice Isaías 40:26? Bien fuerte. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él los hace salir como el ejército, una tras otra, y llama cada uno por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no tiene ni una de ellas. Está hablando de Dios como el creador de los astros, de las estrellas, del sol, de la luna. Dice, levanten la mirada al cielo. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Fue Dios. Miren lo que dice el Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Dice que el cielo, todo lo que nosotros conocemos como el cielo, proclama o clama la gloria o la grandeza ¿de quién? De Dios, porque fue Dios quien la creó. Entonces nosotros podemos ver la humanidad, podemos ver el cielo y podemos saber que Dios, en Génesis 1, lo creó. ¿Se entiende? Y ahora un pasaje clave es Hebreos 11:3. Es clave este pasaje. Presten atención, este versículo es muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Alguno lo tiene? Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que nosotros por la fe entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Y dice, de modo que lo que se ve, o lo que ahora se ve, fue hecho ¿de dónde? De lo que no se veía. Dios no usó algo para crear. Fíjense que nosotros cuando queremos crear algo o armar algo, usamos algo. ¿Se entiende? Quiere crear una mesa, ¿qué va a usar? Y usa madera, usa un martillo, clavo. Usamos cosas para crear. ¿Qué usó Dios para crear? Nada. La palabra hebrea es ex nihilo, latina, ex nihilo, significa absolutamente de la nada, solamente con su palabra. Él no necesita algo para crear, ¿se entiende?
Él no necesita absolutamente nada para crear. Y la tierra estaba desordenada y vacía, en completo caos, en completo desorden, y con su palabra Dios le da orden y le da forma. Y Dios dice, sea la luz. Ahora, nosotros por la fe, al leer esto, entendemos que esto es verdad. Y Dios nos lo está contando, Dios nos lo está relatando, Dios nos está abriendo. Es como que Dios diga, vengan, fíjense cómo fue la creación. No tenía por qué decírnoslo, pero Él nos está mostrando su intimidad, nos está diciendo cómo fue este lugar. Ahora, la teoría de la evolución es una teoría. ¿Se entiende? ¿Cuántas personas que creen en la teoría de la evolución estuvieron en el inicio? Ninguna. ¿Y la teoría de la Biblia? ¿Quién estuvo en el inicio? Justamente el que la escribió, Dios. Entonces, tenemos nosotros el testimonio de primera mano. Moisés no está contando algo que vio. Dios, por medio de Moisés, está contando algo que Dios hizo, que es distinto. Entonces, como dice Hebreos 11, nosotros entendemos por la fe que Dios creó absolutamente todo. Y Dios como creador es digno de todo. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver la división de días. Porque Dios, ¿en cuánto crea todo lo que conocemos? En 6 días. Dios crea todo en 6 días. Ahora, hay un grupo de personas, y yo conozco muchas, que creen que Dios en realidad no creó la tierra en 6 días, sino que cada día representa miles de millones de años. Entonces dicen, Dios creó la tierra en millones de años. ¿Se entiende? Porque día en realidad no necesariamente es día. Bueno, nosotros creemos que la Biblia cuando dice día, se refiere a un día. Punto. Porque es lo que la Biblia enseña. Y la palabra que se usa para día es la que se usa en toda la Biblia para describirnos un día. Entonces eso es importante. Es un día solo. Entonces Dios crea todo en 6 días. ¿Podría haberlo creado en menos? Pregunta. ¿Podría haberlo creado en menos? Sí. La pregunta es ¿por qué lo crean 6 entonces? Planeado. Sí. ¿Por qué? A ver si hay alguien que le... Sabemos que Dios creó todo en 6 y descansó al 7º, ¿no? ¿Qué es para nosotros 7 días? Una semana. ¿De dónde sacamos la semana? ¿Alguien sabe dónde se inventó la semana? No, justamente la semana es la única que no es de los planetas. Dios crea el mundo en 6 días y descansa en el 7º para dejarnos ese calendario, para dejarnos la semana. ¿Se entiende? Nosotros sabemos que un año es todo el tiempo que la Tierra, gira alrededor del Sol. Y un día, la Tierra que gira sobre su propio eje. Entonces ahí vemos a través de los astros, podemos calcular los días, los años, los meses también se saben calcular con los astros, pero las semanas... Y si ustedes le preguntan por ejemplo, a alguien que no cree que Dios creó la humanidad, si vos le preguntás cómo entonces tenemos medida la semana de 7 días, ¿saben qué te responden? No tenemos ni idea. Porque Dios estableció en los 7 días esta enseñanza para nosotros. Hace muchos años Rusia quiso hacer una semana de 10 días, pero se te descompagina todo. No sé si notaron que es perfecta nuestro calendario. Tenemos la perfección en los 7 días, en los 365 días, en los 3 meses de cada estación. ¿Ven que hay como una armonía? Porque Dios la creó. Una armonía que no hubiese sido posible al azar. Entonces, por eso tenemos los días las semanas de 7 días. Ahora, miren cómo pasa. Versículo 4. ¿Quién lo puede leer? Que lea el versículo 4 y el 5. Bien, ¿qué hace Dios en el primer día? Separa el día de la noche, separa la luz de la oscuridad. Pero presten atención, todavía no existía el sol. Todavía no existía el sol. Dios en el primer día separa la luz de la oscuridad. Esto es un patrón desde el día 1. Nunca Dios quiere que la oscuridad y la luz se asocien. Y nosotros, según la Biblia, somos hijos de luz. ¿Se entiende?
Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz y la oscuridad nunca pueden estar juntas. Nunca. Desde el día 1 hay una marcada referencia de que la luz va por un lado y la oscuridad va por el otro. Si nosotros somos cristianos, verdaderos hijos de Dios, tenemos que saber que somos hijos del Dios de luz. Dice 1 Juan, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y si nosotros estamos viviendo como la oscuridad o como hijos de la noche, porque hacemos las cosas ocultas o porque vivimos en contra de la palabra de Dios, tenemos que saber que no pertenecemos a Dios. Porque la oscuridad y la luz nunca permanecen juntas. Es lo primero que Dios separa en el día 1. Y es lo que siempre está dividido y separado. Día 2. Del versículo 6 al versículo 8. Leo. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de los cielos, para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Lo que hace Dios es crear lo que nosotros conocemos como este espacio. Esto. ¿Se entiende? Tenemos abajo agua y arriba tenemos también agua. ¿Se entiende? En forma de vapor tenemos agua arriba. Dios crea lo que nosotros conocemos como el espacio. ¿Saben que el espacio no es allá arriba? El espacio ya es esto. Esto es espacio, donde reina el oxígeno, donde nosotros podemos respirar. Eso es lo que crea Dios en el día segundo. ¿Se entiende? Primer día, separa la luz de la noche. Segundo día, separa las aguas, dejando un espacio en el medio, que es donde vivimos. Ahora, váyanse dando cuenta que todo esto, los primeros 5 días, Dios está creando todo un ambiente para que nosotros vivamos. ¿Se entiende? Ven que el centro es nuestra creación. Él quiere crearnos, pero está preparando el ambiente para esto. Día 3, versículo 9. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Y esas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semilla. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana y se cumplió el día 3. ¿Qué pasó en el día 3? Había todo agua al principio. ¿Se entiende? Estaba todo cubierto por agua. Entonces Dios junta el agua de alguna manera en un solo lugar y la va desparramando. Y cuando se junta el agua en un lugar, ¿qué pasa? Aparece lo que es la tierra seca, sin agua. Y en ese lugar Dios empieza a crear ¿qué? Vegetación, pasto. Y después empieza a crear plantas. Y empieza a crear plantas que den una semilla que reproduzca la misma planta. Para que haya una reproducción. Porque si la planta no daba la semilla, ¿qué pasaba? Y quedaba una sola y se pudría esa y chao. Entonces nosotros podemos ver que de la planta, por ejemplo, de la manzana, ¿qué hay dentro de la manzana? Una semilla. Y dentro de cada fruta tenemos la reproducción de la misma fruta. ¿Por qué? ¿Porque del azar algo fue así? No. ¿Ven Dios? ¿Ven el detalle de Dios? Dios diciendo, no, esto tiene que ser así. Y está todo perfectamente diseñado, perfectamente calculado. Entonces ustedes van a encontrar en cada fruta la misma semilla de la misma fruta. Porque no es azar. Hay un Dios que está creando la humanidad. Hay un Dios que está creando todo lo que existe. Entonces tenemos ahora la tierra seca con su vegetación y tenemos el mar. Pero no hay ningún animal, ni nada. Solamente esto. Día 4. Versículo 14. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días
y los años. ¿Ven que nos dice las semanas? Que estas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, dos grandes estrellas, podemos decir. La más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para que separaran la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Pasó la tarde, llegó la mañana y se cumplió el día cuarto. Qué lindo que todavía podamos ver esto. ¿Se entiende? Ustedes pueden salir ahora y ver la luna y es creación de Dios. Y pueden ver diariamente las estrellas y diariamente el sol. Ustedes saben que el sol está a una distancia exacta de la tierra, tan perfecta, que si estuviera más lejos nos congelaríamos todos, y si estuviéramos más cerca, todos nos prenderíamos fuego. ¿Saben eso? Los científicos no lo pueden creer. ¿Y esto el azar lo puede haber hecho? ¿Vieron los calores de hoy, no? ¿Saben que si el sol se acercara un par de kilómetros más, un par de kilómetros, que no es nada a comparación con la distancia que hay, todos nosotros moriríamos? Todos. Y que si el sol se alejara un poco más de donde está ahora, todos moriríamos congelados a temperaturas de 100, 200 o 300 bajo cero. Y si se acercara, estaríamos a temperaturas de 200, 300 grados. El sol está a una distancia exacta. Qué increíble. Y hay gente que todavía no cree en Dios. La misma órbita, la misma rotación, exactamente. Todo está en perfecto... ¿Cómo? Las temporadas, todo está en perfecto orden. Todo gira de manera perfecta, todo está orquestado de manera perfecta. Ustedes mañana, este ejemplo lo he dado varias veces, salen a caminar por el río y en el río se encuentran un celular. Supongamos, ¿no? ¿Ustedes podrían llegar a la conclusión de que ese celular provino del río? ¿Provino de la nada, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Y por qué tuvo que ser creado? Tiene cosas muy específicas, detalles. Porque ustedes ven que es algo muy... como algo muy inteligente. Muy trabajado. ¿Eh? Claro. O sea, vos ves y decís, no, este celular es obvio que alguien lo hizo. Si ustedes se encuentran con, por ejemplo, un plato, ¿pueden llegar a la idea de que este plato provino de la nada, de una explosión cósmica, y que el plato tiene esta perfección, cada curva, cada blindaje, que está perfecto así, pero que provino de la nada? Todos diríamos absolutamente que no, porque estamos viendo que hay como un diseño detrás del plato, ¿no? Igual que un mate. ¿Podríamos decir que este mate, así perfecto, con este color, con esta curva perfecta, que tiene la curva perfecta del mismo lado, que tiene un círculo debajo que es perfecto, ¿podríamos decir que esto provino de la nada, de una explosión cósmica? Todos diríamos que no, porque hay un diseño inteligente. Bueno, hay un diseño inmensamente más inteligente en la creación, que nos tendría que decir, esto no tiene que venir de la nada. Si no diríamos que este mate vino de la nada, miren si diríamos que la humanidad, o miren si diríamos que todo lo que nosotros conocemos vino de la nada. Sabemos que hay un montón de árboles que en verano tienen sus hojas y nos pueden dar sombra, y que ese mismo árbol en invierno no tiene las hojas y nos puede dar sol. Sabemos que el cuerpo está inteligentemente diseñado. Si alguien de ustedes se corta, ustedes se van a dar cuenta que cicatriza solo, porque tenemos un sistema de defensa en nuestro cuerpo y nadie lo puede entender, y nosotros podemos decir que eso provino de la nada, del azar, de una explosión, de un Big Bang. Es imposible. ¿Se entiende? Te necesitamos, y esto es importante que lo recuerden siempre, necesitamos más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en lo que la Biblia dice. Siempre necesitas más fe, porque no tenés nada asegurado. En cambio en la Biblia tenés algo asegurado, tenés algo escrito, tenés algo que vos podés tocar, que vos podés ver. Hay una armonía, hay una perfección. Entonces Dios nos deja el sol, Dios nos deja la luna, que deberían ser un recordatorio constante de que Él es Dios. ¿Ven? Ahora nosotros tenemos la parte del espacio, donde nosotros vivimos. Día 1. Tenemos en el día 2
en el día 1 tenemos el día y la noche, ¿no? Tenemos en el día 2 la parte del espacio. En el día 3 tenemos los mares y la tierra seca. En el día 4 tenemos el sol, la luna y las estrellas. Cosas que nosotros vemos a diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto debería llevarte todos los días a recordar a Dios. Porque Génesis no es un libro solamente para informarnos. Vos no te tenés que ir de acá con la cabeza llena. Te tenés que ir de acá, como decía los dos del camino de Maús, con el corazón ardiendo, de que Dios creó todo lo que nosotros conocemos. Y ese mismo Dios, creador, se hace llamar nuestro Padre por medio de Jesús. Día 5. Versículo 20. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen, se llenen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda especie, de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Miren esto, cada cría, ¿qué producía? De la misma especie, no hay evolución. ¿Se entiende? Es una especie dando otra especie, pero de la misma especie. ¿Se entiende? Y dice, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Le habla a los animales y les dice así, sean fructíferos, multiplíquense, que los peces llenen los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 5.º día. ¿Se imaginan una ballena siendo formada por la palabra de Dios? ¿Un águila siendo formada por la palabra de Dios? Cientos de pájaros que empiezan a volar. ¿Saben que solamente en Estados Unidos, hay unas 5.000 especies de aves? Solamente en un país. ¿Saben cuántas clases de aves hay? Miles. Para no decir millones, porque no quiero sonar exagerado. Miles. Y de peces, miles. Alguna vez a los que les gusta esto, se pueden poner a buscar en internet. Todas las clases de peces que hay son fascinantes. ¿Vieron el pez luz? ¿Cómo? Y además de que nunca se termina de descubrir. Y vemos una y otra vez que esto no puede venir de la nada. Nada de lo que nosotros conocemos vino de la nada. Nada más nada, nunca es igual a algo. ¿Se entiende? Pero eso es lo que cree la teoría de la evolución, que nada más nada es igual a algo. No, la teoría de la Biblia es, Dios dijo y todo existe. Dios dijo, Dios habló y todo existe. Ustedes van a ver que en el día 1 dice que Dios dijo, en el día 2 dice Dios dijo, en el día 3 Dios dijo, en el día 4 Dios dijo, Dios dijo. Dios habló y creó. Dios habló y creó. Día 6. Versículo 24. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales. Ahora en la parte de la tierra. Tenemos animales en las aguas y en el cielo. Pero que la tierra produzca toda clase de animales. Que cada uno produzca crías de la misma especie. Animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo, animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, de animales domésticos, de animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. ¿Alguna vez escucharon la afirmación? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Escucharon alguna vez eso? Si ustedes tendrían que responder con Génesis, ¿qué responderían? La gallina. ¿Ven que tiene una respuesta a eso? Pero si vos le hablas a alguien que cree en la teoría de la evolución, no te lo puede explicar. Porque vos decís, pero no, el huevo. Bueno, ¿y quién puso el huevo? La gallina. Y bueno, ¿y cómo provino la gallina? ¿Se entiende? Y así, y estamos toda la vida hablando. Y nosotros en Génesis tenemos, Dios creó todo animal, pero lo creó con una capacidad de ya reproducirse. ¿Saben qué significa eso? Que Dios no creó un león cachorrito. Dios creó un león, con su hembra. Y ese león, en el momento en el que Dios lo crea, ya estaba preparado para reproducirse. Y Dios creó un elefante, pero también creó un elefante hembra, a una edad ya avanzada para poder reproducirse. No creó cachorritos, porque el cachorrito no iba a poder defenderse ni alimentarse. Dios ya crea al animal con la capacidad de vivir solo y de reproducirse solo. Después de eso van a ser los padres de los primeros cachorritos.
Pero qué interesante, Dios crea desde una oruga, desde una hormiga, hasta un terrible elefante. Todo fue creado por Dios en el mismo día. Todo por medio de su palabra. ¿Se imaginan ese día? Terrible, terrible. Y todo por medio de la palabra de Dios. Entonces sabemos que Dios creó a la gallina. Y después puso el huevo. Y ya estaba capacitada para poder mantener el huevo. Y así es como Dios también les ordena y les dice cuál es la orden que les da. Multiplíquense, llenen la tierra. Llenen la tierra. Llenen la tierra. Y los animales obedecen. ¿Y qué vemos repetidamente? Y vio Dios que esto era bueno. Y vio Dios que esto era bueno. Y bueno, y bueno. Hay una armonía, porque Dios está creando las cosas. Cuando nosotros hacemos algo, lo que hacemos generalmente no es bueno. Pero cuando Dios hace algo, cuando Dios crea, cuando Dios interviene, lo que nosotros tenemos que decir es, esto es bueno. Porque Dios lo hizo. Tiene su sello. Y vamos al último día. Día sexto. ¿Dónde aparecemos nosotros? Versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, ellos reinarán sobre las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Este versículo es importantísimo. Primero, no sé si notaron algo raro que no se dice en los otros 5 días. Hagamos. Dios dice hagamos. Está diciendo que no está creando solo. La pregunta es ¿con quién crea? ¿Qué opinan? Con la Trinidad. ¿Dónde estaba Dios Padre? Es el que está hablando. Dios Hijo, ahora lo vamos a ver. Dios Espíritu Santo, ¿qué hacía? Estaba moviéndose al principio sobre la faz de las aguas y después sobre toda la creación. Entonces, los tres, que son uno, participan en la creación. Ahora, miren qué interesante Colosenses 1. Que alguien busque Colosenses 1. Que alguien busque Hebreos 1. Miren qué interesante lo que dice Colosenses 1:16. Miren qué se nos revela acá a nosotros. Alguien que lo pueda leer bien fuerte. ¿Caro, lo tenés? No, yo tengo hebreo. Ah, bueno. Porque por el medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra, y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Saben de quién está hablando, no? De Jesús. ¿Qué dice este versículo? Que todo fue creado por medio de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Génesis 1? Que no aparece Jesús. Dios habla y Jesús crea. ¿Se entiende? Al punto de que Dios es el que da la orden, pero Jesús es el que está creando. Entonces podemos de alguna manera decir que Jesús es el creador. Porque todo fue creado por medio de Él. ¿Quién habló? Dios Padre. ¿Quién creó? Dios Hijo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál de los dos es Dios? Los dos. Es un misterio esto, pero es lo que la Biblia nos dice. Y Hebreos 1, del 1 al 2, a ver, Caro. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió a todo esto como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Vieron lo que dice lo último? Mediante el Hijo creó el universo. Entonces Cristo, Jesús, ya aparece en Génesis 1. No aparece en Mateo 1 naciendo en un pesebre. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que decíamos el domingo? Jesús tomó forma de hombre en los primeros capítulos del Evangelio. Hace 2000 años Jesús tomó forma de hombre. Pero aparece en Génesis 1 creando todo, aunque no esté su nombre ahí. ¿Se entiende? Jesús es el creador.
Porque como dice Colosenses 1:16, Dios creó todo por medio de Él. Y Hebreos 1:3, Dios creó todo el universo por medio de Él. ¿Se entiende? Jesús aparece en Génesis 1 como el creador de todo. Ahora, Colosenses 1:16 decía algo también interesante. Al final, si alguno se quedó en Colosenses 1:16, ¿puedes leerlo de vuelta, Cristian? ¿Todo bueno o Todo el capítulo de vuelta, el versículo de vuelta. Bueno, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Ahora, presten atención a lo que dice. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hasta ahí. No solamente dice que todo fue creado por medio de Jesús. ¿Qué dice? Sino para Jesús. Ahora, nosotros podríamos estar diciendo, Dios está preparando el ambiente en Génesis para nosotros. No solamente. Todo fue creado para Jesús. Y alguien que busque Romanos 11:36. Clave también. Bien, vamos por parte entonces. Primero, ¿qué dice? Todas las cosas provienen de Él. ¿Qué será? ¿A qué se referirá cuando dice todas las cosas? ¿Al sol? Sí. ¿La luna? Todo. Absolutamente todo. Todo proviene de Jesús. ¿Pero qué dice después? Y existen por su poder, pero son para su gloria. O sea, que toda la creación es para la gloria de Jesús. Dice la otra versión, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es para Jesús. Ahora, hasta ahora tenemos peces, aves, y acabamos de ver que el ser humano es creado. Pero en base a lo que acabamos de leer, entonces podemos llegar a la conclusión de ¿qué? De que nosotros fuimos creados para Él. ¿Se entiende? De Él, por Él y para Él. Fuimos creados de Él, por Él y para Él. Vos no te perteneces, le perteneces al que te creó. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Todo le pertenece al que lo creó. ¿Y tendrá derecho de esto? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Porque es suyo. Ahora, me encanta, y ahora van a buscar un libro que se llama Job, que está medio escondido, atrás de Salmos. Job 39, está muy bueno. ¿Cuánto? 29. Job 39. Versículo 1. ¿Alguien que no leyó y quiera leer? Perdón Martín, 38, perdón, me equivoqué. 38:1. Entonces el Señor respondió a Job del torbellino. ¿Quién es el que pone en duda sobre mi sabiduría o palabras de tan ignorantes? O sea que yo te... De todas muestra tu agonía, porque tengo algunas preguntas para ti y tendré que contestarlas. Hasta ahí, miren lo que le dice Dios. Dios está hablando con Job. Dice que le habla de un torbellino. Y le dice, a ver, tanto que te hace el picante, Job, le dice. Y me imagino a Dios hablando con todos los que no creen en la teoría de que Dios creó todo. Dice, te voy a hacer un par de preguntas. A ver si ya que te la sabes tanto, te voy a hacer un par de preguntas. Y miren cuál es la pregunta que le hace Dios a Job. Sí. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya, que sabes tanto. Dice, ¿dónde estabas vos cuando yo creé la tierra? Dale, decime, Job. Ya que sabes tanto, ya que te hace el que sabe todo. Job, cuando yo creé el universo, ¿dónde estabas vos? ¿Ven esa pregunta irónica? Dios tiene sentido del humor. Por eso nosotros tenemos sentido del humor. Y Dios le está diciendo, a ver, Job, dale. Bueno, es verdad, son fenómenos, son un crack. Vos la sabes toda, porque por cómo vivís parece que te la sabes toda. A ver, Job,
¿Dónde estabas vos cuando yo creé todo lo que existe? Y sigue, miren. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medio? ¿Qué sostiene los cimientos y quién puso la piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de la alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? Cuando brotó del vientre y cuando lo vertí de nuevo, y los envolví en densas oscuridad. Pues los encerré detrás de los portones de sus rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarán. Aquí se detendrán tus orgullosos oros. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca mañana o has causado que amanecer se levante por la mañana? Hasta ahí. Porque todo lo que sigue, después pueden leer el capítulo entero, son todas preguntas así. En lo último que leyó Martín dice, a ver Job, ¿vos alguna vez le ordenaste a la mañana que aparezca? Y Dios le está diciendo, Job, yo soy el creador de todo, absolutamente todo. ¿Y vos quién sos? ¿Quién somos nosotros? Solamente creación. Y fuimos creados por Dios. ¿Para qué? Para Dios. Y lo que vamos a estudiar el domingo es que no cumplimos ese propósito. Pero seguimos con Génesis 1 y vamos terminando. Quédense tranquilos. En unas 3 horas termino. Versículo, voy a leer de vuelta el 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. O sea, ¿cuál es el objetivo? El propósito. Sean como Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios quería que nosotros seamos dioses, sino imagen de Él. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Para que sean, dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre y a la mujer, no al hombre nomás, al hombre y a la mujer a su imagen. ¿Saben qué significa eso? Que Dios quería que el hombre en la tierra lo represente. ¿Se entiende? Dios quería que el hombre sea el reflejo de lo que Dios quiere que sea. No le dio su imagen a los peces, no le dio su imagen a las aves, no le dio su imagen a absolutamente ningún animal, ningún tigre, ningún perro. Solamente al ser humano Dios le dijo, va a ser creado a mi imagen para que me refleje. Es decir, que el ser humano tenía que ser como un espejo en la tierra, que cuando Dios lo mire, ¿qué vea? Se vea a Él mismo. ¿Se entiende? Entonces, si Dios es santo, ¿qué quería ver en el hombre? Santidad, apartado del pecado, que no, obviamente no existía. Pero si Dios es justo, ¿qué quería ver en el hombre? Justicia, porque éramos su imagen. Dios quería verse en nosotros y verse Él mismo. Así es como Dios nos crea. Así es como Dios crea al hombre. Y nos deja todo para nosotros. Dios le dice en el versículo 28, los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, le dice a Adán y Eva. De hecho, Adán es interesante. ¿Saben qué significa Adán? Significa humanidad. Ven que Dios hace juego de palabras. Adán significa en hebreo humanidad y Eva significa vida o algo viviente. Entonces Dios en Adán y Eva tiene la humanidad que le da vida. Ven qué juego de palabras interesantes. Pero le dice, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren. Y me imagino a Adán y Eva mirando todo el paraíso. Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para que todos los animales salvajes
para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tienen vida. Y eso fue lo que sucedió. Y entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy, muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Todo orquestado a la perfección. Dios había diseñado plantas para que los animales coman. Dios había dado al hombre el gobierno sobre los animales, pero era un gobierno bueno, ¿se entiende? No un gobierno abusivo. Y el animal iba a respetar ese gobierno de parte del hombre, porque el animal sabía que Dios le había dado la autoridad al hombre. Ahora, toda esta imagen con el pecado se descompaginó. Sabemos que ahora es un desastre todo con todo. Pero no era en este momento, había armonía y Dios ve y dice, esto es absolutamente muy bueno. Dios no tenía por qué crearnos. Dios se podría haber quedado solo en la eternidad, de que en realidad no estaba solo. Nunca crean el mito de que Dios siempre estuvo solo, porque Dios es Dios en tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos están unidos y se aman desde la eternidad. Nunca están solos. En este momento también aparecen los ángeles. Son creados los ángeles. Pero no es que Dios estaba solo y vio la necesidad de crear algo para Él poder entretenerse. Como leímos varias veces, todo esto fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Mostrar su gloria. Mostrarle a la gente que va a crear cuán grande es Él. ¿Se entiende? Mostrar su grandeza, mostrar su poder. Pero no porque lo necesite, sino, dice la Biblia, porque se le dio la gana. Y es Dios. Y hace lo que quiere, siempre. Y podemos decir, pero no, debe ser de otra forma. Y Dios nos dice, a ver, Job 38, ¿dónde estuviste vos? ¿Quién sos vos? Todos nosotros tenemos que hoy entender la idea esta. Dios nos creó. Dios nos creó. Somos creación de Dios. Por más de que, y obviamente, cuando digo Dios nos creó, no significa que Dios a nosotros nos inventó. Sabemos que provenimos de nuestras madres. Pero cuando decimos que Dios nos creó, estamos diciendo que Dios es el autor de toda la vida. Y como autor de toda la vida, nosotros le pertenecemos. Y Él nos dio un propósito y un origen, una orden que nosotros le reflejemos. ¿Qué pasó con eso? Nunca se cumplió. El hombre en Génesis 3 desobedeció a Dios, que vamos a estudiar en el capítulo el domingo. Desobedeció a Dios. Pero como nosotros ya hemos estudiado los evangelios, sabemos que esto ya fue restaurado. ¿Cómo fue restaurado? Por medio de Jesús. Él murió por nosotros. Y de alguna manera lo que Jesús hace es, por medio del poder del Espíritu Santo dentro nuestro, es tratar de que ahora podamos de verdad cumplir lo que Dios siempre quiso. ¿Qué es lo que siempre quiso? Que le reflejemos. Eso fue lo que Dios siempre quiso. Cuando Dios, y ya lo vamos a ver en Génesis 12, crea la nación de Israel, ¿cuál es el propósito? Que la nación lo refleje a Él. Siempre fue ese su plan. Y ahora somos la iglesia, su pueblo. Y tenemos la misma tarea. Reflejarlo a Él. Reflejarlo solamente a Él. ¿Estamos reflejando a Dios con nuestra vida? ¿Estamos viviendo como Dios quiere? ¿Somos el reflejo de Dios? Si alguien nos ve diría, wow, ¿cuánto de Dios hay en estas personas? ¿O estamos siguiendo nuestro propio camino? Viviendo en la noche, viviendo en la oscuridad, viviendo como se nos dé la gana. No somos nada. Miren lo que dice Génesis 2:7. Que Él tomó al hombre del polvo de la tierra. Ni siquiera nos hizo con varias estrellas. Nos hizo del polvo para recordarnos que somos polvo. Y somos polvo siempre. ¿Se entiende? ¿Ven que Adán y Eva eran polvo, eran tierra, pero antes de que el pecado entre? ¿Ven la diferencia? Pero Dios nos dio vida. ¿Saben? Y termino con este pasaje, 2 Corintios 2:4. Perdón, 2 Corintios 4:6.
Y con esto terminamos. Esto es muy importante. Segunda de Corintios 4:6. Leo. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿Cuándo Dios dijo que haya luz en la oscuridad? ¿Cómo? Cuando creó todo. Génesis 1. Cuando Él creó todo. Vemos que la tierra, ¿cómo estaba? Vacía, sin forma, desordenada, era un caos. ¿Y qué cambió todo ese caos? La palabra de Dios. Entonces dice, el Dios que dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. El mismo Dios que en Génesis 1 creó todo con su palabra, es el que transformó y cambió nuestro corazón. ¿Por medio de qué? De su palabra. Y nuestro corazón estaba desordenado, estaba vacío, nuestro corazón estaba sin forma, nuestra vida estaba sin forma. ¿Y qué cambió todo? ¿Qué fue lo que todo cambió? Que Dios habló a nuestro corazón y nos hizo entender quién era Jesús y qué hizo por cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó? Hubo luz en nuestra vida y hubo un orden en nuestra vida. Dejó de haber caos, hubo un orden real en cada una de nuestras vidas. Y ahora podemos ser la imagen de Dios en la tierra. Porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, vive en nosotros. ¿Y quién mejor que Dios para imitar a Dios? Entonces, ¿quién vive en nosotros? Dios. ¿Y quién mejor que Dios para imitar a Dios? Porque si vos querés imitar a Dios por tu propia fuerza, solo vas a hacer una copia barata. Y no vas a poder, no vas a poder absolutamente para nada. Entonces Dios dice, yo me voy a asegurar de que el hombre sea mi imagen y voy a enviar a mi espíritu para que mi espíritu en él reproduzca lo que yo quiero. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Santos. Y nada es una mejor imagen justamente que Dios, que la santidad. Tenemos que ser la imagen de Dios en la tierra. Y su Espíritu Santo se nos dio para eso. Y su palabra se nos dio para eso. De lo contrario, solamente hay para nosotros condenación, perdición y destrucción. Va a seguir estando nuestro corazón vacío y desordenado para siempre. Entonces, bueno, cada uno sabe qué hay en el corazón de cada uno. Y Dios sigue con la intención de querer que su luz brille en nosotros por medio de Jesús. De lo contrario, les aseguro de verdad, sus vidas van a seguir siendo desordenadas, vacías, un caos. Un caos. Pero si ustedes hoy escuchan la voz de Dios y se arrepienten de corazón y cambian su vida y se entregan de verdad a Él creyendo en lo que Jesús hizo, van a poder ver la luz y van a poder ver la gloria de Jesús como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. Terminamos. Vamos a orar. Por agregar también podemos ver ¿Sí? que nosotros podemos ser como el comienzo del mundo. Estamos en tiniebla y ver la importancia de la palabra de Dios, que si la leemos trae luz en nuestra vida y logra cambiarnos. Totalmente. ¿Sí? El Espíritu Santo y la Biblia son la clave que nos va a llevar a vivir una vida en luz. Y recuerden que desde el día 1 Dios no quiso que haya una mezcla entre la luz y la oscuridad. Y no lo quiere en nuestras vidas nunca. No quiere que si alguien nos ve diga, che, ¿y cómo está Cristian? Y está está turbio. ¿Se entiende? Está más o menos, está ahí, no. Viene pero no. Está pero no está. Apartado del pecado, totalmente apartado. Y tiene que haber una distinción clara. Y es como dice Alan, que vamos a acercarnos más a la luz a través de su palabra. Siempre, todo el día, todo el tiempo. No cuando escuchemos acá. Esto ya, como hemos dicho varias veces, es simplemente un empujón y una guía que tenemos. Pero es diariamente donde Dios nos va a ir llevando a su luz todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Oramos?